Ya, bueno, hola. Yo voy a hablar algo parecido en algunos temas con lo que estaba planteando Patricia. No traje presentación, no porque fuera descuidado, sino que yo trabajo primero en una fase de pensar el tema, entonces estoy en la fase que he estado pensando el tema y tengo dos entradas para esto. El trabajo es sobre políticas de incorporación de la mujer en la administración pública entre el 25 y el año 89. El periodo de cierre puede cambiar. Entro al tema por dos aproximaciones. La primera es desde el presente, y es que a propósito de lo que hablaba Patricia, hoy día vivimos una etapa en que el tema de la incorporación de la mujer se centra en cómo asegurar una mayor participación, que es distinto a aproximaciones anteriores, porque la aproximación clásica fue la de la igualdad de oportunidad o la de la igualdad ante la ley. Y hoy en día esta nueva aproximación en el ámbito de la administración pública es súper complicada porque genera una serie de choques que podríamos decir son disrupciones ideacionales. ¿Por qué? Porque en la administración pública nosotros funcionamos bajo el marco del apego irrestricto a la ley y la constitucionalidad. Y en la Constitución lo que está implementado es la idea de la igualdad ante la ley. Entonces tenemos nuevas políticas como por ejemplo concursos académicos en universidades públicas que son solo para mujeres, que uno podría discutir la legalidad de eso, pero obviamente responde a un objetivo político mayor epocal. Entonces, eso me llevó a una primera aproximación y es plantear que, claro, como en muchas otras políticas públicas, las políticas públicas se fundan en unos ciertos paradigmas. Entonces, lo que me interesa es ver cómo han evolucionado esos paradigmas. Porque el paradigma de la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, en ciertas cosas funcionó bien. Ejemplo, fuera del ámbito de la administración pública, no sé si ustedes saben, yo soy, por intereses de mi hija, soy un recién llegado al tema del fútbol femenino, pero en el fútbol femenino la gran potencia mundial es Estados Unidos, que ha ganado 4 mundiales. ¿Y por qué Estados Unidos potencia en el fútbol? Porque en los años 70 se aprobó una cuestión que se llamó el Título 9, que obligó a que en todo programa deportivo financiado con recursos estatales se gastara lo mismo en hombres y mujeres. Y eso llevó a una inversión gigantesca en fútbol y llevó a esto. Llevó a que Estados Unidos sea la principal potencia. Entonces, ese paradigma, si uno piensa, ha tenido algunos resultados y la pregunta es, ¿por qué se ha cambiado? Porque ahora promovemos incorporación de la mujer con otros paradigmas. Y acá Bernardita nos puede hablar porque cuando estuvo en el sistema de empresas públicas implementó una de las primeras políticas bien sólidas en ese sentido. Esa es mi primera llegada. Entonces, ¿cómo van cambiando estos paradigmas y cómo se materializan en política? La segunda entrada es un artículo que publicamos hace 3 años con Manuel Llorca, que es sobre la incorporación de las mujeres en la administración pública entre 1860 y 1930. Y nosotros ahí encontramos que habían esfuerzos bien marcados dependiendo de ciertas cosas. Al principio, en la década de en gran parte del siglo XIX, las mujeres participaron en el empleo público solamente en funciones que replicaban lo que hacían en la casa, pero como una cierta función del Estado. Después, un tema interesante es que en la década de 1910 empezamos a ver muchas mujeres en funciones administrativas, que es como un primer gran quiebre. Y eso se empezó a promover bajo un paradigma que también era una cuestión muy marcada en la época, de los vicios del hombre. Los vicios del hombre como... Y a propósito de lo que tú hablabas antes, de esta imagen de Francisco Encina en Nuestra inferioridad económica, cuando trata a los empleados públicos como parásitos, dice, los empleados públicos son parásitos, son borrachos, necesitamos contratar mujeres porque tienen muchos mejores hábitos de trabajo y además, como hay déficit fiscal, les podemos pagar menos y arreglamos la caja. Y esa fue una primera etapa.
Después, en la década del 20, Pedro Aguirre Cerda, siendo ministro del Interior de Arturo Alessandri, da un instructivo a nivel de toda la administración pública de incorporar mujeres porque trabajan mejor, pero además para promover la autonomía económica de la mujer. Y eso después en el gobierno de Ibáñez se mantiene. Ahora, nosotros en las conclusiones de ese artículo planteamos este proceso de incorporación de las mujeres tiene sus reveses, porque en el estudio de Karin Rosenblatt, se llama la profesora chilena de Syracuse, ella muestra que en el mismo Correos, que fue una institución que Ibáñez intentó poblar de mujeres, el año 43 se discutió un proyecto de ley que buscaba que toda empleada de Correos que se casara tuviera que salir de la institución y se fuera para la casa. Porque no salió. Pero eso, entonces esa es la segunda entrada. La primera entrada es cómo cambian los paradigmas. La segunda entrada es también tenemos etapas muy marcadas. Y después, esto fuera el artículo, yo he estado buscando y he encontrado algunos dictámenes de Contraloría del año 59 en adelante, frente a consultas respecto a si se pueden excluir mujeres de concursos, dice que no, porque tiene que operar el principio de igualdad ante la ley. Entonces, lo que yo quiero desarrollar es un estudio que retome esta agenda y que nos permita ir comprendiendo qué ideas, fuerzas y qué políticas se han implementado para incorporar a la mujer. Políticas que pueden ser instructivos presidenciales que hemos encontrado en la década del 20, dictámenes de Contraloría, pero también se requiere un análisis más en profundidad de los estatutos administrativos, porque ya desde el Estatuto Administrativo de 1930 empiezan a aparecer ciertos derechos de funcionarias mujeres. Entonces, esa es un poco la idea que yo tengo. No sabía dónde cerrarlo, decidí cerrarlo en el año 89. ¿Por qué? Porque a propósito de la lámina, creo, lo intenté cotejar, tengo un colega que tiene una base de datos de todos los ministros de Estado del siglo XX, creo que Mónica Madariaga es la primera ministra de gobierno en Chile, y es interesante que... ministra de Justicia, es interesante... No, creo que no. ¿Sí? Ya, gracias. Pero se mantiene esto, y el 89 se dicta el estatuto administrativo actual, que tiene ya bien incorporado el rol de la mujer. Entonces, esa es un poco la idea. Yo quiero escribir un artículo en que se indaguen pero las normas, pero más que las normas, los paradigmas, las ideas fuerzas, y cómo esas ideas fuerzas van cambiando, porque como les decía al principio, me llama mucho la atención cuando la idea de igualdad ante la ley dejó de funcionar y cómo esa idea se puede ir reconstruyendo, y además hoy en día cómo esa idea va a requerir cambios constitucionales y legales. Entonces, un poco eso es lo que quiero plantear. Eso, muchas gracias.